Bienvenidos al podcast Otto y Punto, presentado por Otto Smilinski. Queridos amigos invisibles, hoy seré menos que breve, así que subidle la velocidad al reproductor o escuchadlo por partes. Primero hablaremos, o mejor dicho, reflexionaremos sobre cómo se llega al acuerdo con IBM partiendo desde la historia de Apple en enero de 2013, pasando por la compra de bits, el split de acciones, hasta llegar al día de hoy. Esto en unos años será la nueva historia de Apple como hoy es la historia cuando estuvo Jobs. Este tema sí será resumido porque donde me extiendo es luego cuando os comentaré sobre cosas que mejoraría yo de la mensajería instantánea de Apple o iMessage y cierro con mi método de respaldar información, hacer backups yendo un poco más allá del Time Machine. Para comenzar, y sobre el acuerdo entre Apple e IBM os daré mi opinión, pero antes me gustaría explicar situaciones previas para atar cabos de forma muy resumida. Comenzaré por la compra de bits, productos y servicios, y lo que considero la verdadera génesis de esta acción. En este caso, muchas cosas se han especulado sin llegar a puerto porque las razones esas que se especulan son diversas y seguramente ciertas en todos los casos. Y sin embargo, no es que yo vaya a llegar a algún puerto, pero sí tengo una explicación financiera y sobre el golpe que da en la mesa de forma magistral el señor Cook. Primero, nos debemos remontar a principios de este año 2014, momento en el que Apple tiene en arcas $150.000 millones. Una burrada de liquidez, sí señores. En ese momento, un grupo de accionistas encabezados por el potentado de la bolsa Ican Unleashed, con la consigna nada de guardar dinero en la caja, va y pide repartir dividendos. Tengamos presente que estos inversionistas no quieren mantener los valores de Apple porque se hagan buenos productos y con miras a largo plazo, el cual reveló Cook al Wall Street Journal en febrero de este año, con esas palabras, que ellos estaban trabajando en futuro y sin esperar cosas a corto plazo. Ellos, los accionistas de verdad, no se conforman solo con las ganancias derivadas del alza de acciones y más con una empresa como Apple que está produciendo bastante dinero. Por otro lado, recordemos que los accionistas ahora pueden elegir el consejo de administración como hicieron en 2013, por lo que la presión es bastante importante sobre Cook. Pero Cook respondió de una manera contundente diciendo: si espera que haga las cosas por razones de retorno de inversión, deberían vender sus acciones. En dos platos. Lo que quiso decir fue: si no te gusta, vende tus acciones y te vas. Casi se presiente un contundente gilipollas antes del punto final de la frase de Cook. Así que habría sonado así como: si no te gusta, vende tus acciones y te vas, pedazo de gilipollas. También es cierto que para ese momento el de la reunión de accionistas de Apple ya había comprado 2 decenas de empresas aproximadamente, pero la forma de decir tenemos liquidez y la invertimos con cabeza es cuando se presenta la oportunidad con la compra de bits, además de lo mediatizada de esta inversión que fue y que al menos pintaba muy bien en la pared tras el escritorio de Cook, ¿no? Luego se decide hacer un split de acciones. Con un split de acciones lo que se logra es partir el valor de cada acción
en varias que sumen ese mismo valor. Por ejemplo, yo tengo una acción que cuesta 10 y ahora la voy a partir en dos acciones de 5. Es así. Bueno, así de simple explicarlo. En este caso se busca llegar a un costo por debajo de los $100 y que al final se posicionó creo que en 90 o 92, no recuerdo bien. Esto crea un momento desde que se anuncia que se llama pre-split, donde las acciones cobran mayor interés y valor, cosa que sucedió y de allí viene otro mensajito. ¿Queréis beneficios? Recogedlos. Por cierto, en el anuncio los inversionistas compran más acciones por las expectativas de su vida, ¿correcto? Otro punto a favor de ese proceso. Sin embargo, este valor ha seguido aumentando a pesar del bajón que tuvo en la última quincena de junio. Cuestión obvia por la venta para la recaudación de beneficios por parte de los accionistas. Sin embargo, hoy el valor supera al que en ese momento del split ocurrió. Momento que tampoco fue escogido al azar. No olvidéis lo que ocurría entre finales de mayo y principios de junio. Bueno, no os dejaré pista porque eso lo hemos hablado. Pero bueno, ¿y qué sucede con el acuerdo de IBM y Apple? En primer lugar, recordemos que Apple se ha venido introduciendo de manera paulatina en las empresas, porque yo particularmente y desde mi experiencia ya he visto en muchos clientes su uso a nivel directivo de los iPad, de los iPhone, como herramienta de trabajo. De hecho, tienen servicios de apoyo Apple para empresas y de esta forma lograr satisfactoriamente el objetivo de la empresa con sus productos. También hemos visto cómo grandes empresas como General Electric desarrollan aplicaciones iPad para su empresa, video que podemos encontrar en YouTube, la verdad es que es bastante bonito. Y dicho sea de paso, no entran como adminículos para los poderosos esos iPads, porque también han ido entrando en otros niveles del escalafón como verdaderos equipos para el trabajo. Por otro lado, hemos sido testigos de cómo poco a poco la tecnología de Apple ha ido orientando esfuerzos para hacerse con este segmento de mercado. Lo primero fue la conexión con Exchange de Microsoft. El Exchange, para quien no lo sepa, es una plataforma que provee muchos beneficios, entre los cuales está la sincronización de correos electrónicos, calendarios, de contactos, donde la agenda compartida de las personas es fundamental para las reuniones porque se pueden conocer entre distintas personas, la que los compartan. Y bueno, todo lo que implica esta plataforma que reseño a grandes rasgos. También pensemos sobre la última keynote, lo que se puso. Ahí ya se lee el avance de lo que ha venido ocurriendo. Pues IBM, a pesar de lo que podamos pensar que fue el todopoderoso de los 70 y 80, sigue siendo en realidad una empresa líder en consultoría para empresas. De hecho, este acuerdo promueve la creación de soluciones móviles. Dicen que más de 100 aplicaciones junto con Apple. Se habla de software y de hardware, pero estoy plenamente seguro que este enlace es para que IBM pueda blandir una bandera de movilidad tan necesaria que los empleados de empresa puedan tener todo en las manos y que Apple entre en esas organizaciones de una manera sólida, además de poner equipos y sistemas operativos preparados para esa integración. También servirá a IBM de apoyo en la creación de mejores aplicaciones al más puro estilo de Apple, sencillas, prácticas y efectivas, cosa que IBM, debemos admitirlo,
no es muy proclive. Porque si no, ¿por qué IBM no se lanza a hacerlas en solitario? De hecho, el anuncio se basa en Big Data. Primero, saber que el análisis de esta información que provee esta tecnología de Big Data de IBM permite tomar decisiones empresariales más acertadas. Nada mejor para ello que contar con datos e información perfectamente cruzada y contextualizada para ello. Porque esta información sobre todo ayuda a entender situaciones financieras, de cliente, de mercado, pues esto es lo que provee Big Data y que pretende colocar en manos de las personas. Pero en realidad, ¿qué es Big Data? Primero, es una tecnología derivada del denostado pero interesante concepto de minería de datos o data mining. Luego, tengamos presente que los seres humanos y más dentro de una empresa producimos una cantidad de datos que no somos capaces de imaginar, pero que además crean un histórico de información. En pocas palabras, contribuimos a una acumulación masiva de datos que son mantenidos en muchas fuentes. Pensemos que esas muchas fuentes son muchos discos duros de múltiples propósitos y que reunidos tienen información de clientes, proveedores, operaciones, transacciones financieras. Y esto no es específico del sector privado. Ocurre también en el sector público con datos que son aún mayores: población, impuestos, medicinas, construcción, financiación, bueno, un largo etcétera. La tecnología de Big Data entonces es capaz de reunir toda esa información ingente de esos discos duros, ya sean de datos estructurados o no, y cruzarlos, relacionarlos, correlacionarlos y sintetizarlos, aportando información valiosa para el análisis y comprensión de quienes lo ven, de quienes lo consultan, ya sea a través de un resumen gráfico, tablas condensadas como las de Excel. Bueno, es una herramienta en manos de quien la tenga, y ahora la pondrán en los móviles, donde se podrá obtener de esta forma en movilidad, y pienso yo que los usuarios, teniendo acceso a poder crear a placer las mejores consultas y solicitar esos cruces estupendos para una mejor decisión, una decisión más refinada y con datos que no sean al azar. Y sepamos que no todo se deja en manos del propio usuario. También existen cuadros de mando establecidos por la propia empresa que le permite de un plumazo ver para dónde van y qué revisar, dónde están las tendencias, bueno, que ayudan a ver a dónde ir. Bueno, sobre más temas, ¿qué le agregaría yo a las aplicaciones de conversación en grupos? Y perdone que termine así, pero es que no hay más nada que hablar sobre eso. Ya veremos lo que hoy vendrá ocurriendo con el tema de IBM, pero en resumen era eso. Bueno, ¿qué le agregaría yo a las aplicaciones de conversación en grupos? Como WhatsApp o el iMessage. Tendremos con iOS 8 esas conversaciones en grupo. Pues que cuando estemos dentro de una charla grupal, poder dirigir un mensaje o respuesta específicamente a una persona, para mí es importante, porque muchas se pueden percibir como un mensaje al aire. O sea, tú no sabes, tienes que mantener un hilo, y sobre todo cuando se llevan como conversaciones cruzadas entre los participantes. Me sucede que trato de poner orden en las conversaciones a veces al más puro estilo de Twitter, colocando @ el nombre de la persona, y de esta manera dedicas tus palabras directamente a ella y se entiende muy rápido. Bueno, excepto en las conversaciones de familia, donde Twitter es ese misterio divino que está hecho para gurúes que detestan el Facebook, o como diría Mal TJ, usuarios nivel ninja. Bueno, y para cerrar este tema, este tipo de mensajes deberían tener también un tipo de notificación diferente, una alerta con una estrella o un "hey tío, que es contigo", aunque estemos conversando entre muchas personas. Bueno, ahora vengo con otra anécdota
que resaltar, y es que en estos días una amiga, la cual me permite enunciar el problema para no decir su nombre, me escribe una email preguntándome cómo podía recuperar una aplicación de iPhone que en iTunes se le había mostrado con un icono gris en lugar de la imagen. Bueno, en primer lugar averigüé que hizo ciertos manejos algo raros en las carpetas de aplicaciones de iTunes. Sí, señoras y señores, directamente en las carpetas. Borrando algunas aplicaciones a pelo y no desde iTunes porque necesitaba espacio. Gran fallo, big fail. Mal día que le recomendé la aplicación de Grand Perspective para descubrir dónde estaba perdiendo espacio con archivos gigantes. Por cierto, Grand Perspective es gratuita y es más visual que DaisyDisk o Gemini. Bueno, en resumen, ahora iTunes las muestra como descargada y no le permite volver a descargarla. Entonces yo le di 3 alternativas. La primera es que con la App Store del propio iPhone, yendo a actualizaciones, comprado y deslizar la lista hacia abajo para que muestre el cajón de texto para buscarla, resolvería este tema. De esta manera volveríamos a tener instalada la aplicación en el dispositivo y esto además permite también descargar la versión correcta de la aplicación para su versión de iOS, que es una ventaja que nos ofrece la tienda de iTunes de App Store actual. Luego se elimina de iTunes y volvemos a sincronizar el teléfono. La segunda opción es con el propio iTunes. Seleccionamos biblioteca de la barra lateral. Si no tenéis visible la barra lateral, la podéis mostrar con la combinación de teclas Command, Option y la letra S, o Command, Alt y la letra S. Ahora del lado derecho debéis buscar la aplicación con ese icono gris, seleccionarla y eliminar la aplicación con Backspace, indicando que también la elimine del disco, aunque ya esté eliminada realmente. Pero esta opción no soluciona el tema de recuperar aplicaciones, aunque la volvamos a descargar igual que hicimos con el iPhone. Porque no soluciona el tema de aplicaciones que no existan para la compra en la App Store. Entonces, la última y más efectiva desde iTunes es eliminar la aplicación como indiqué antes. Luego ir a la tienda de iTunes del lado izquierdo y estando logados con nuestra cuenta, seleccionamos el apartado Home, la casita en la barra gris oscuro en la parte superior. Se mostrará del lado derecho en enlaces la opción Comprado, debajo de la opción Tu cuenta. Ya se nos muestran 4 apartados ahora: música, películas, aplicaciones y libros. Por cierto, no muestra audiolibros. Bueno, entonces seleccionamos Apps y buscamos las aplicaciones que deben aparecer con una nubecita en la parte superior, que son las aplicaciones que hemos comprado y no están en nuestro Mac. Además, tenemos filtros de búsqueda bastante útiles, donde podemos buscar por texto, tipo de dispositivos, iPhone o iPad. Puedes ordenarlas por título o por la fecha de compra más reciente, bla, 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 bla. Un montón de cosas que tiene allí interesantes. ¿Okay? Pero como no, siempre nuestro mejor amigo para este caso será Time Machine. Y utilizar un disco o 2 exclusivo para este tema, el del Time Machine. Y hablando de Time Machine y la paranoia por los respaldos, mi método lo hago público porque Belbor, @Belbor en Twitter, me lo pidió por esta vía, en virtud de un podcast que él hizo sobre confiar o no en la nube. A riesgo de parecer paranoico, lo voy a contar. Yo particularmente confío en la nube, pero no a ciegas. Por cierto, el Time Machine es una funcionalidad de OS X o OS X que hace backups de tu disco de forma automática y sin darte cuenta que está ocurriendo. Si el disco de Time Machine está permanentemente conectado, realiza respaldos cada hora y solamente agrega lo que ha cambiado, por tanto es muy rápido.
Desde OS X Mountain Lion nos permite tener varios discos para hacer Time Machine, por lo que tengo 2 discos para esa función. Uno está en casa y otro en la oficina. De esta manera minimizo el riesgo de pérdida total por ubicación geográfica, que explote la oficina, que se pierda en la casa. Y en realidad lo que busco es disminuir el riesgo al diversificar el control de respaldos. El de casa hace Time Machine en la noche, el de la oficina cada hora. Este proceso, recordad que se ejecuta de manera automática y sin darnos cuenta. Solo hay que mantener los discos conectados. Adicionalmente, hago un clonado de disco cada 15 días, un disco en casa y otro en la oficina. Esto lo hago de forma intercalada, 15 días uno, 15 días otro. Esto lo podéis hacer con SuperDuper, Carbon Copy Cloner o cualquier aplicación que os permita hacer ese clonado. Ya para la Mac de casa es difícil porque no la mueves, así que te persignas que no ocurra nada. Por otro lado, y sobre la nube, para temas personales y trabajo en ejecución uso Dropbox, ¿ok? Y para temas que son de trabajo, pero que considero de archivo muerto, utilizo el disco virtual de Mega. El respaldo de mis fotos sí lo hago en Microsoft OneDrive, y finalmente los discos son todos de marcas diferentes. Generalmente utilizo la C, Sony, Western Digital y Verbatim. Los que me han resultado que fallan regularmente han sido los Toshiba. No sé por qué, porque otras personas me han dicho que le va genial con ellos, pero a mí me basta con que me falle 1 y 2 veces y ya más nunca. Bueno, queridos amigos invisibles, me despido deseando que tengáis una semana fantástica. Mi nombre es Otto Chmielewski. Gracias por alcanzar hasta acá. Mis datos de contacto son otoy.gmail.com, @otost en Twitter y en app.net. Un abrazo para todos y recordad, haced el bien y no miréis a quién.